Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter en un tema que, la verdad, fascina y a veces hasta desconcierta. Los relatos de encuentros, de comunicación con inteligencias que no parecen ser de aquí, no humanas. Y para guiarnos en esto, nuestra fuente principal es una entrevista súper extensa con Johanan Díaz. Él es un periodista, un investigador mexicano que lleva décadas documentando el fenómeno OVNI, pero sobre todo las experiencias de los llamados contactados en América Latina. Exacto. Vamos a revisar juntos lo que Díaz ha ido recopilando, ¿no? Las descripciones de estos seres, que son muy variadas, los mensajes que supuestamente reciben estas personas, algunas profecías bastante sorprendentes, hay que decirlo, y casos concretos que, pues, desafían bastante lo que entendemos por realidad. Sí, la idea es intentar ver si hay patrones, ¿no? ¿Qué claves salen de todas estas narrativas? ¿Y qué onda con esto que dice Díaz de que no es algo nuevo, sino que ya hay ecos en historias súper antiguas? A ver, empecemos a desmenuzar esto. Un punto que me parece interesante para empezar es esto que plantea Díaz, que la humanidad siempre ha contado historias de interacción con otros. Ajá. O sea, duendes, hadas, dioses, ángeles. Siempre ha habido figuras no humanas en nuestros relatos. Y él sugiere que hoy simplemente pues les ponemos otras etiquetas, ¿no? Extraterrestres, intraterrestres, seres de otras dimensiones, viajeros del futuro. Claro, y lo interesante, según lo que él ha investigado, es que aunque los nombres cambien con la época o la cultura, las similitudes en cómo se cuentan las historias, en la estructura, son notables. Él habla de una especie de comunicación constante, quizá no siempre le entendemos, ¿no? Pero como un flujo de información desde otras realidades. La naturaleza exacta de esas realidades, pues, sigue siendo un misterio. ¿Y quiénes son los que viven esto? ¿Hay un perfil? ¿Por qué no podría pensar, gente muy específica? Pues fíjate que Díaz insiste mucho en que no hay un molde. Ha hablado con ingenieros, profesores, amas de casa, gente del campo, niños, ancianos, de todo. Gente con mucha educación, gente con poca. Algunos eran súper escépticos antes de que les pasara algo, otros muy religiosos. O sea que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Eso parece indicar los testimonios que él recoge, sí. No discrimina, digamos. Y bueno, basándose en los relatos, él hace como una clasificación básica en 3 tipos de experiencias más o menos. A ver. Primero, los encuentros, que serían interacciones más bien cortas, ¿no? 1 o 2 veces en la vida, quizás, un encuentro cercano, digamos, con algo o alguien diferente. Luego están los contactados. Estas son las personas que afirman tener una comunicación como continua, directa, a veces por años. Reciben mensajes, información. Vale. Y la tercera categoría, que suele ser la más fuerte, son las abducciones, que son estas experiencias donde la gente dice que se los llevaron contra su voluntad muchas veces a naves y les hicieron exámenes, procedimientos que no entienden. Son relatos a menudo traumáticos. Es un espectro bien amplio, la verdad. Desde un encuentro fugaz hasta, eso. Y a pesar de tanta variedad, hay algo en común en los mensajes, sobre todo los que reciben los contactados. Sí, Díaz identifica un mensaje que se repite mucho, como un hilo conductor en los casos que él considera, que él investiga seriamente. Es un llamado constante a enfocarse en hacer el bien, en el amor, la paz, la unión entre nosotros. Y algo que recalca mucho, la importancia del autoconocimiento. Bien, amor, paz, unión y autoconocimiento. Esas ideas clave, dice él, aparecen una y otra vez en los testimonios de diferentes personas en diferentes lugares. Bueno, y hablemos de los seres, porque si en las experiencias hay variedad, en las descripciones, ahí sí que parece que no hay límite, ¿verdad? Para nada. Ahí la diversidad es increíble. Las descripciones que ha recopilado Díaz son, de todo tipo. Hay testimonios de seres súper chiquitos, de 10 centímetros, imagínate. 10 centímetros. Sí. Y otros enormes, de 4 o 5 metros de altura. Algunos con trajes muy ajustados, como pegados al cuerpo. Otros que parecen estar cubiertos de luces que parpadean. Otros con aspecto como mecánico, robótico. Ajá. Incluso hay relatos de seres que parecen animales. O sea, con formas que recuerdan a lagartijas, a perros, hasta elefantes. Es realmente desconcertante la variedad. Es que suena a catálogo de ciencia ficción, ¿no? Y dentro de todo eso, ¿identifica él algunos tipos que se repitan más?
¿Como modas, quizá? Sí, menciona algunas tipologías que como que aparecen más seguido en los reportes, o que han tenido como su época, ¿no? Por ejemplo, habla de los llamados arturianos, que suelen describir como altos, a veces con piel medio azulada, y que parecen muy enfocados en temas de sanación, de salud. Luego están los pleiadianos, que es casi el arquetipo del nórdico espacial, ¿no? Altos, rubios, ojos claros, muy guapos, digamos. El estereotipo, sí. Exacto. Y sus mensajes suelen ser más espirituales. Menciona también a los sirianos y, claro, no pueden faltar los reptilianos. Ah, los famosos reptilianos, siempre los malos de la película. Bueno, esa es la fama popular, ¿no? Se les asocia mucho con intenciones negativas. Aunque Diez advierte que eso de culparlos de todo lo malo es simplificar muchos relatos que a veces son más complejos. Pero sí, son una figura recurrente. Pero si hay una imagen que todos tenemos en la cabeza, es la del gris. Chiquitos, ojos enormes. Totalmente. Los grises son, yo creo, la imagen más icónica del extraterrestre hoy por hoy. La descripción clásica. Bajitos, 1 metro, 1,20 m, muy delgados. La cabeza grande, desproporcionada como una pera invertida, sin pelo. Y esos ojos negros, ¿no? Almendrados, enormes, sin pupila visible. Dan un poco de cosa, ¿no? Sí, tienen esa cosa inquietante. Y en los relatos que recoge Díaz, están súper asociados a las abducciones. Son los que suelen aparecer en los testimonios de gente que dice que los subieron a naves, los pusieron en camillas frías, metálicas, y les hicieron procedimientos médicos raros, invasivos. Siempre está la duda de si esta imagen no salió más bien de las películas, de los cómics, y la gente empezó a verlos después. ¿Qué dice Díaz de eso? Él reconoce que la popularización masiva de la imagen del gris sí viene mucho de la ciencia ficción después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cómics, libros, películas. Claro. Pero él argumenta que esas representaciones no salieron de la nada, que se basaron en testimonios, en relatos que ya andaban circulando antes, aunque quizá no tan masivamente. O sea que la ficción los hizo famosos, sí, pero que los testimonios originales son anteriores. Es el eterno debate, ¿no? ¿La cultura crea los relatos o los relatos alimentan la cultura? Él se inclina más por lo segundo en este caso. Y es curioso cómo a veces estas descripciones, por más raras que suenen, tienen como ecos en mitos antiguos. Díaz pone algunos ejemplos, ¿cierto? Sí, él busca esos paralelos. Por ejemplo, menciona que en textos antiguos de la India, los Vedas, se habla de dioses o seres del cielo con piel azul, como Krishna, que bajaban, del cielo. Y eso podría resonar con las descripciones de los arturianos, por ejemplo. Interesante. Y más en general, apunta que casi todas las culturas antiguas tienen historias de los que vinieron de las estrellas o del cielo, seres que enseñaron cosas clave a la humanidad, agricultura, astronomía, escritura, pero que también, ojo, causaban problemas. Se mezclaban con humanos, a veces tenían hijos, los famosos gigantes o Nephilim, y luego se iban o los echaban, dejando como un legado medio ambiguo. Bueno, más allá de cómo se ven o de dónde vienen, lo que dicen es súper importante la investigación de Díaz, ¿no? ¿Qué patrones encuentran los mensajes? Habías dicho que distingue tipos de mensajes. Sí, correcto. Él hace una distinción clara. Por un lado están los mensajes como más personales, para la persona que tiene el contacto. Suelen ser consejos de vida. Come más sano, medita, haz ejercicio, busca tu equilibrio. Como una guía personal, ¿no? Ajá, como coaching cósmico. Algo así podrías decirlo. Pero por otro lado, están los mensajes que tienen un alcance como global. Y esos suelen ser de tipo profético. Y la verdad, muchas veces son bastante inquietantes. Ahí es donde entran las profecías que llaman tanto la atención. ¿De qué hablan? ¿Qué futuro pintan? Pues estos mensajes globales describen muy seguido escenarios de cataclismos enormes, de transformaciones planetarias muy heavies. Un tema que se repite muchísimo es el de cambios geográficos drásticos. ¿Cómo? ¿Cambios geográficos? Sí, o sea, que la forma de los continentes cambia. Grandes pedazos de tierra que se hunden en el mar y al mismo tiempo nuevas tierras que emergen. Los relatos que Díaz ha juntado de distintas fuentes, distintas personas, mencionan cosas específicas como que Centroamérica desaparece, partes de Europa, de Sudamérica, quedan bajo el agua, y que aparecen nuevas masas de tierra en el Pacífico o en el Atlántico. África y Asia también cambiarían mucho.
¡Wow! Eso es redibujar el mapa del mundo por completo. ¿Y eso viene solo o con más desastres? No, según estos relatos, esos cambios geográficos vendrían acompañados de cataclismos a gran escala. Hablan de una activación masiva de volcanes, todos al mismo tiempo, terremotos gigantescos nunca vistos, caída de asteroides. Incluso mencionan la posibilidad de una tercera guerra mundial, o hasta una cuarta, ¿no? Por la lucha por los recursos que queden, las tensiones que generarían esos cambios. Suena bastante apocalíptico. Sí, lo es. Y otro tema que aparece es el de la tecnología avanzando tan rápido que se nos va de las manos, que supera nuestra capacidad de entenderla y controlarla. Algo que, dice Díaz, quizás ya estamos empezando a ver un poco. Estos mapas del futuro catastrófico no son nuevos, ¿verdad? Recuerdo que en los 80s, 90s circularon mucho. ¿Qué añade la investigación de Díaz? Él lo menciona, sí, esos mapas del fin del mundo que se hicieron famosos, basados en canalizaciones y mensajes recibidos sobre todo en EEV. Pero lo que Díaz recalca es que él, desde más o menos 2016, ha estado recogiendo testimonios muy parecidos, muy consistentes sobre estos mismos cambios geográficos, pero de contactados en toda América Latina, gente en México, Perú, Chile, Argentina, que no se conocen entre sí y que describen cosas muy similares. Ajá. E incluso dice haber encontrado registros de contactados mexicanos de los años 40 y 50 que ya hablaban de futuros terremotos y volcanes que iban a cambiar los continentes. Lo que le llama la atención es esa, persistencia y coherencia del relato a lo largo del tiempo y en distintos lugares. Para que no se quede todo en abstracto, Díaz presenta casos específicos que ha investigado. Hay uno en Perú, el de Donato Cervantes, que es muy fuerte. Sí, el caso de Donato Cervantes, en Huaraz, Perú, ya fallecido él, es uno de los que más detalla Díaz. Tuvo muchas experiencias. Una de las primeras que se cuenta fue en los 80s. Estaba trabajando en una carretera y sus compañeros lo vieron flotando a 40 metros de altura, debajo de un disco volador. ¿Flotando? Sí. Y parece que los seres que lo controlaban al verse descubiertos como que lo soltaron por accidente, cayó y quedó destrozado, múltiples fracturas. Terrible. Pero lo más increíble es lo que pasó después, ¿no? La curación. Exactamente. Según cuentan la familia y testigos, esa misma noche él estaba tirado, herido en el campamento. No había médico cerca, era día festivo. Y dicen que regresaron estos seres. Lo encontraron, se disculparon y durante la noche lo curaron por completo. Así nomás. Así lo cuentan. A la mañana siguiente, cuando los compañeros iban a ver cómo bajarlo al hospital, Donato ya estaba de pie, caminando como si nada, diciendo que sus amigos extraterrestres lo habían curado. Cuesta creerlo. Pero hubo otro incidente con un brazo que es todavía más extremo. Sí. Años después tuvo un accidente en casa. Chocó contra una puerta de vidrio y metal y se destrozó un brazo, mal. Tendones, músculos, nervios, todo cortado. Los médicos le dijeron, mira, esto es amputación sí, o se te va a gangrenar. Y él no quiso, confiando en sus amigos. ¿Y qué pasó? Se negó en redondo. Y pasaron 3 meses. 3 meses horribles. Sus hijos le contaron a Díaz que el brazo se empezó a pudrir, literalmente. Olía fatal, la carne se caía. La familia desesperada pensando que se había vuelto loco. Pero Donato insistía pidiendo ayuda a sus contactos, hasta que una noche dice que recibió instrucciones. Ve a la cima de tal cerro. ¿Y qué pasó en el cerro? Bueno, según lo que él contó, llegó allá, lo desnudaron, y una luz de una nave lo levantó en el aire, y describió como un rayo de luz que le pasaba por el brazo dañado, de arriba a abajo, una y otra vez. Y sentía como si le estuvieran regenerando el tejido. Díaz usa la comparación, quizás un poco fuera de tiempo pero gráfica, de una impresora 3D, como si la luz fuera poniendo capas nuevas de músculo, tendón, venas, todo. Increíble. Al final lo bajaron, le dijeron que no le diera el sol al brazo unos días y se fue a casa. El brazo funcionaba. Dicen que al principio olía a quemado y echaba humo, pero funcionaba. Y no solo funcionaba, sino que tenía una fuerza descomunal. Exacto. El relato es que ese brazo reparado tenía una fuerza increíble. Cuentan que levantaba pesos enormes con esa mano, como motores de coche de 150 kilos sin esfuerzo. Pero eso, en lugar de asombrar, asustó a la gente del pueblo. Empezaron a decir que tenía pacto con el diablo. Claro, el miedo a lo desconocido. Totalmente. Incluso hay otras historias y supuestas fotos de que perdió dedos trabajando y se los restauraron igual.
Y Díaz conecta esto con leyendas locales, ¿no? Sí, eso me parece fascinante, que en esa zona de Huaraz existen leyendas antiguas de los médicos del cielo, seres que bajaban de las montañas a hacer curaciones milagrosas. Para Díaz, este caso es importante por la cantidad de supuesta evidencia. Informes médicos de antes, testimonios de la familia, amigos, médicos que vieron la recuperación inexplicable, fotos. Hay otro caso que mencionas, el de Claudio Pastén, en Chile. Él habló de un viaje y un mensaje también. Sí, es otro caso que Díaz suele citar. Claudio Pastén contó una experiencia de 1997. Dijo que lo llevaron fuera de la Tierra, a una ciudad cristal, y que ahí se encontró con una entidad de luz que él identificó como Dios, pero que tenía un rostro que cambiaba todo el tiempo, como mostrando todas las caras de la humanidad. Y también vio el futuro, parecido a las otras profecías. Aparentemente le dieron a elegir, ver el pasado o el futuro. Eligió el futuro y vio la Tierra con los continentes cambiados, el mar más alto. Lo mismo que otros contactados. Le dijeron que millones morirían y que tenía que advertir a la gente que se fuera a las montañas. Ajá. Y un detalle curioso que notó Pastén fue que la ropa de la gente que vio en esa visión futura era muy parecida a la de los años 90, cuando él tuvo la experiencia. Y eso le hizo pensar que esos cambios tan grandes no estaban tan lejos en el tiempo. Es interesante que el propio Johanan Díaz cuenta que él no siempre fue así de involucrado, digamos, que tuvo su propio proceso. Cierto. Él mismo relata que empezó como periodista más bien escéptico, que muchas veces su idea era desenmascarar fraudes. Su cambio vino, según cuenta él, por una serie de mensajes muy personales, muy específicos, que recibió entre 2014 y 2016. ¿Mensajes cómo? Le llegaron a través de personas que él no conocía, en Perú, Bolivia, México. Contactados que le dieron información privada suya, muy precisa, cosas de su vida personal, profesional, que nadie más podía saber. Y estos mensajes, dice, lo empujaban a seguir investigando esto, sin miedo. Eso fue lo que lo convenció de tomarlo más en serio. Y una de las cosas que él usa para argumentar que algunos mensajes sí pueden ser reales son las predicciones que dice que se han cumplido. Da ejemplos muy concretos. Sí, ese es un punto clave para él. Habla mucho de los terremotos de México del 19 de septiembre, tanto el de 2017 como el de 2022. Díaz asegura que él documentó predicciones específicas para ambos sismos, meses antes, de diferentes contactadas, mujeres en estos casos, que no se conocían entre sí. Predicciones específicas. Sí, incluyendo la fecha. Y en el caso del de 2017, dice que una de ellas hasta le dijo la hora, 1:14 p.m. Él cuenta que abrió expedientes de investigación que les dio seguimiento antes de que pasaran. Y esto lo conecta con otros desastres del pasado. Sí, busca esos patrones hacia atrás. Dice que ha encontrado indicios de predicciones similares para otros terremotos muy fuertes en Latinoamérica. El de Yungay en Perú en 1970, que fue terrible. Uno en Guatemala en los 70s. Incluso el de Ciudad de México de 1985 dice que se lo anunciaron a una contactada a principios de los 80s. Y eso le genera una pregunta, ¿no? Claro, una pregunta incómoda. Si estas advertencias se dan, ¿para qué? Si muchas veces no se les hace caso, o no se puede hacer nada realmente. ¿Cuál es el propósito de advertir si el resultado parece inevitable o la advertencia se va a ignorar? Es una buena pregunta. Ahora, a pesar de todo esto tan impactante, Díaz también es muy claro sobre el lado oscuro, el fraude, la manipulación. No todo lo que brilla es oro en este mundo, ¿verdad? Muy claro. Y es una parte fundamental de lo que dice ahora. Reconoce sin problemas que la gran mayoría de las predicciones que le llegan, o que andan por ahí, no se cumplen. Y advierte muy seriamente del riesgo enorme de fraude, de engaño, de manipulación que hay en todo este ambiente del contactismo y lo paranormal. Lo ha visto de cerca. ¿Qué tipo de fraudes ha visto o denuncia? Pues de todo. Gente que se inventa o exagera experiencias para sacar dinero o ganar poder. Habla de personas que cobran fortunas por supuestas curaciones energéticas o ayuda extraterrestre que son un timo. Otros que lo que buscan es armar un grupo de seguidores, tener influencia, ser famosos. Cuenta cómo a veces, después de una entrevista que se hace viral, gente que nadie conocía, de repente tiene representantes, asistentes, y montan todo un negocio alrededor de su historia. Díaz se ha denunciado públicamente a gente específica que cobra por esto, y le dice a las víctimas que vayan a las autoridades. Incluso va más allá.
Dice que le preocupa ver cómo están surgiendo en México como nuevos cultos o movimientos medio religiosos alrededor de algunos supuestos contactados. Grupos donde la gente se viste de blanco, siguen a un líder al que le atribuyen poderes, y él teme que se esté cocinando algo peligroso, que se aleja mucho de ese mensaje original de paz, amor, autoconocimiento que él ve en los testimonios más auténticos. O sea que su postura final no es de créanle a todos. Para nada. Él insiste. Yo soy periodista, investigador, recojo testimonios, investigo casos, busco patrones, publico lo que encuentro. Pero yo no doy certificados de contactado genuino. Su mensaje siempre es para la gente. Investiguen ustedes, lean, piensen críticamente, cuestionen todo y sobre todo, denuncien el fraude. La responsabilidad final, dice, es de cada uno. Bueno, pues hemos recorrido bastante. Desde esa idea de que el contacto no es nuevo, la variedad increíble de seres, los mensajes que van de la esperanza al apocalipsis, casos con supuesta evidencia física como el de Donato Cervantes, las predicciones de terremotos que Díaz dice haber verificado. Y también la otra cara, ¿no? La advertencia constante, cuidada con el fraude, la manipulación, el peligro de los cultos. El mensaje final de Yohanan Díaz, más allá de lo fascinante, es un llamado a la responsabilidad, analizar con cabeza fría y no dejarse engañar. Entonces, al final de todo este recorrido por la investigación de Díaz, ¿qué nos queda? Por un lado, sí parece haber una consistencia llamativa en ciertos relatos, a través del tiempo, de culturas distintas. Y estas advertencias sobre cambios planetarios fuertes son un tema que se repite en gente que aparentemente no tiene conexión. Lo cual nos deja, creo, con una pregunta importante para reflexionar. Si dejamos de lado un momento la explicación fácil es psicológico, es fraude, es malinterpretación, y solo consideramos la posibilidad, aunque sea mínima, de que haya algo de verdad objetiva detrás de esta avalancha de testimonios consistentes que investigadores como Díaz han recogido por décadas, ¿qué nos diría eso sobre nuestra realidad? ¿Qué clase de mensajes quizás podríamos estar recibiendo como civilización? Y que tal vez estamos ignorando al meter todo en el mismo saco sin un análisis más profundo, más matizado.